nos van a llevar a cerrar esta historia del cristianismo 1. La idea es que el semestre entrante vamos a tener otra materia que se llama Historia del Cristianismo 2 y que es una materia que va a conectarse con ese momento, con el momento en el cual la iglesia empieza a ser una doctrina oficial dentro de Roma y el desarrollo de qué es lo que produce eso, cómo la iglesia pues empieza a convertir en una iglesia con mucho poder, con mucha fuerza y casi que después termina convirtiéndose en un estado, ¿no? Que es lo que tenemos hoy en día frente a la iglesia católica, ¿no? Que es al final hasta ya una entidad de carácter territorial, de carácter político, de carácter obviamente religioso, pero pues con un poder que es muy diferente al concepto, a la concepción original sobre la cual empezaron a trabajar los apóstoles y que nos va a producir pues las diferencias y las separaciones de la iglesia ortodoxa y después de la iglesia protestante frente a la iglesia católica, ¿vale? Entonces vamos a orar y empezamos, ¿les parece? Señor, yo te doy gracias por esta noche, gracias Dios porque nos das el regalo de poder compartir este tiempo juntos, Señor. Yo te quiero dar gracias por la vida de cada uno de los que estamos compartiendo, Señor. Gracias Dios porque hemos podido perseverar en conocer más de ti, en entender nuestra fe, Señor, porque a veces es importante conocer, Señor, lo que ha sucedido en el pasado, Señor, para poder entender lo que tenemos hoy en día, pero también para darnos cuenta, Señor Dios, de los riesgos y las situaciones que se pueden provocar o generar por causa de los momentos en los que el ser humano, por causa de la envidia, del egoísmo, Señor, intenta utilizar la fe no para buscarte a ti, sino para someter a otros. Hoy te pedimos porque la fe en nuestros corazones, Señor, sea transformadora para nosotros y que sea de bendición para los demás, Señor. Que antes de buscar bendecir y transformar la vida de otros, que nuestra fe transforme nuestros corazones, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos permites compartir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y amén. Bueno, muy bien. Entonces, voy a compartirles pantalla. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la sesión pasada. Eh, La sesión anterior estuvimos hablando entonces sobre lo que fue la persecución en el siglo segundo. Empezamos a hablar de los primeros mártires que se empezaron a dar por causa de la persecución. Hablamos de cómo en el siglo primero también, desde el siglo primero se empezó a dar unas persecuciones frente a los cristianos más de carácter oportunista por parte del Imperio Romano, más que por una situación de que ellos lo vieran como algo peligroso, sino que era más un tema de dirimir las diferencias que había entre judíos y cristianos. Al principio recuerden que el Imperio Romano veía a los cristianos no como una religión aparte, sino o un pueblo aparte, sino como una secta perteneciente al judaísmo. Eh, pero cuando empieza a haber una tensión grande entre cristianos y judíos, pues eso empieza a provocar y a generar unas reacciones por parte del Imperio Romano que nos van a llevar a ver cosas como lo que hablábamos hace 8 días de la expulsión de los cristianos de la ciudad de Roma, o la respuesta también tan fuerte que hay del Imperio Romano frente al cristianismo. Hablábamos de las estrategias que se empezaron a dar a través de las cuales se empezó a decir que no podía haber una regla general para juzgarlos y que no se podía invertir dinero en perseguir cristianos, pero que si alguien era acusado de ser cristiano, que simplemente tenía que renegar de Jesús o negar a Jesús y adorar al César y a los dioses romanos. Pues esto fue de alguna manera la estrategia que se empezó a dar en ese tiempo. Vamos a ver que hoy, dentro de lo que les quiero compartir, vamos a ver que se empiezan a dar una serie de herejías en el siglo segundo, a finales del siglo segundo y principio del siglo tercero, una serie de herejías dentro del cristianismo que van a empezar a provocar ya, que el cristianismo ya crece tanto que ya no es solamente un conflicto, ya Roma no tiene que dirimir solamente un conflicto entre judíos y cristianos, sino que Roma tiene que dirimir un conflicto que hay entre judíos y cristianos, pero también dentro de los distintos grupos que se empezaron a conformar o consolidar entre cristianos y a su vez las diferencias que empezó a haber entre las distintas iglesias cristianas. Y además, pues el Imperio Romano empieza a darse cuenta que el cristianismo empieza a avanzar y a coger una fuerza en la que pasa de ser una minoría a empezar a convertirse en algo muy importante.
Pero notemos algo acá, y es que estamos hablando del siglo tercero. Es decir, han pasado 200, 300 años para que el cristianismo empiece a tener una repercusión que empiece a provocar una preocupación profunda en el Imperio Romano frente a esto. Y vamos a ver principalmente en el siglo tercero una persecución sumamente sangrienta frente a o contra los cristianos, a través de la cual ya no es un tema de que el Imperio Romano juzgaba a quienes eran acusados, sino que el Imperio Romano empieza a perseguir las reuniones de cristianos y a tratar de detener y impedir el crecimiento del cristianismo. En estas herejías que vamos a ver, hay muchas herejías que se dan durante ese tiempo. Tengamos en cuenta que en ese tiempo las reuniones entre los distintos líderes de las iglesias no eran reuniones como las que hoy podemos hacer por Zoom o no se podían hacer una llamada telefónica, sino que pasaban años sin verse y una carta se tardaba meses en llegar de un lugar a otro. Por lo tanto, era muy fácil que afloraran de alguna manera herejías o interpretaciones incorrectas de lo que era la doctrina que había definido la iglesia, desde, que se había definido desde la iglesia apostólica. Por ponerles un ejemplo, yo creo que una de las cosas que son importantes hoy en día es el tema del control que puede ejercer la congregación, ¿no? El control que puede ejercer hoy en día la congregación, porque la congregación puede leer, la congregación sabe leer, la congregación tiene Biblia. Por lo tanto, la congregación puede decir, me parece que lo que el pastor está diciendo como que no cuadra con lo que yo he leído. Pero en ese tiempo la congregación no era una congregación culta, no era una congregación que pudiera leer o que conociera la escritura, sino que quien ejercía de sacerdote, pues iba enseñando lo que se le iba ocurriendo. Y en esa medida, de repente empezaba a haber unas teorías y unas posiciones que eran muy lejanas de las posiciones sanas que se habían definido desde la iglesia apostólica. Y entonces vamos a ver que empieza a haber una situación o una herejía y un grupo de personas que pensaban con respecto al... Van a tener una tesis que consiste en decir que todo lo material es pecado, que todo lo material ha sido creado por el demonio. Y este grupo se les conoce como los gnósticos o el gnosticismo. Vamos a ver que el gnosticismo, si bien aparece en el siglo segundo, sigue teniendo efectos y sigue teniendo repercusión en la manera en que muchas personas ven su relación con Dios hoy en día. Los gnósticos van a girar mucho en torno al considerar que el cuerpo es malo y que el espíritu es lo bueno, y el gnosticismo va a empezar a provocar y a generar una serie de situaciones dentro de las cuales de repente se empieza a llegar a conclusiones y a posiciones como hay que flagelar o hay que hacerle daño al cuerpo para morir al cuerpo y poder vivir en el espíritu. Va a empezar a haber una serie de posiciones en las que los gnósticos creen que solamente el conocimiento de lo divino ha sido revelado a unos pocos y que por lo tanto esos pocos que lo conocen han entendido la maldad que habita en lo material. Dentro del gnosticismo va a haber muchas corrientes, va a haber muchas posiciones adicionales. Una de esas posiciones que vamos a encontrar consiste básicamente en decir o en establecer que existió, según ellos, el Dios creador y que el Dios creador creó a unos ángeles, dentro de esos ángeles pues creó a Satanás. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y lo que llegan a decir estos hombres es que fue Satanás quien creó todo lo material y que por lo tanto hay que intentar renunciar a todo lo material y hay que intentar destruir todo lo material y hay que vivir solamente en búsqueda del conocimiento y de lo espiritual. Esto, como les digo, hoy en día nos puede sonar tal vez a nosotros como que qué locura lo que estaban diciendo, pero si ustedes se fijan está muy de la mano con la concepción y el concepto que la gente tiene de lo que es la espiritualidad hoy en día. Mucha gente cree y considera que la espiritualidad es simplemente prender un palo de incienso en la casa o es simplemente prender, poner música, determinado tipo de música o hacer yoga, y entonces que eso de repente me ayuda a ser espiritual, ¿no? Les voy a pedir un segundo
nunca me ha pasado con ustedes, pero estoy con una gripa terrible y necesito ir al baño a sonarme. Un segundo, perdónenme porfis, ¿vale? Un segundo. Listo. Perdónenme, les pido mil disculpas. No suele sucederme este tipo de cosas. Esperen que haya alguien. María Fernanda, ya está entrando acá. Y seguimos. Muy bien. Entonces, frente al gnosticismo, el gnosticismo va a generar un- una gran cantidad de... hola María Fernanda, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Pablo. Perdón por llegar tarde. No te preocupes, no pasa nada. Ya estamos acá y bueno, estábamos grabando, entonces hoy les mando, bueno, mañana en la mañana les mando las clases anterior y esta, y ahí puedes retomar también donde íbamos, ¿vale? Pero entonces seguimos hablando de los gnósticos. Entonces, el gnosticismo va a tener un impacto muy grande en ese tiempo, va a haber una muy grande cantidad de personas que van a empezar a seguir las ideas gnósticas. Vale. Y es de que el gnosticismo además va a tener algo y es que va a generar influencia hasta hoy en día. O sea, hasta hoy en día seguimos viendo y seguimos teniendo eh, personas que consideran o ven todo lo material como algo que es perjudicial. ¿No? Miren algo, una idea tan sencilla. La mayoría de la gente cree que el cristianismo condena el sexo, lo cual es falso. El cristianismo no condena el sexo. El cristianismo considera que el sexo es una bendición y ha sido creado por Dios en el marco del matrimonio monógamo heterosexual, ¿no? Que el cristianismo cree que se han establecido unas reglas desde la perspectiva de nuestro creador y desde la perspectiva bíblica con respecto a qué es, cómo la sexualidad es una bendición o el sexo es una bendición en nuestra vida. Pero nosotros no creemos ni predicamos que el cuerpo sea malo. De hecho, muchas personas suelen creer, fíjense que hoy en día muchas personas suelen creer que las emociones son malas, que es pecado tener miedo, o que es pecado tener angustia, o que es pecado tener tristeza, o que es pecado enfadarse. Yo no creo que sea pecado y no creo que la Biblia lo diga. Creo que el problema está en dejar que las emociones me dominen, en no poder tener dominio propio, pero es natural que yo me ponga triste cuando muera un familiar. Es natural que yo me preocupe cuando me estoy quedando sin dinero. Es natural que yo me preocupe o que tenga una situación difícil en mi vida cuando de repente alguien hace algo que no me gusta y pues me enfado. El problema es tener el arrebato de ira. Pero miren que ese pensamiento gnóstico nos lleva a intentar de alguna manera hacernos a la idea de que todo lo material y que todo lo que satisface o suple al cuerpo está mal. Y eso no es verdad. Desde nuestra perspectiva como iglesia, hemos creído y predicamos el cristianismo integral. ¿Y el cristianismo integral en qué consiste? En creer y en entender que Dios ha creado al ser humano con cuerpo, alma y espíritu, y que tanto el cuerpo como el alma como el espíritu del ser humano necesitan crecer y vivir un proceso de madurez en el cual puedan entender el propósito por el cual Dios le ha creado. Pero no que mi cuerpo, mi alma o mi espíritu estén mal o sean malos desde una perspectiva bíblica, ¿no? Entonces, fíjense, a mí hay algo que yo les quiero transmitir y es esta clase de Historia del Cristianismo 1 y la que cuando veamos el semestre entrante de Historia del Cristianismo 2, a mí no me gusta, a mí personalmente me gusta mucho la historia, pero no me gusta transmitir información, porque creo que la información no genera ningún impacto en nuestras vidas. Creo que hay que transmitir información que provoque transformación. Y me pregunto mucho en este tipo de clases de qué manera esto puede generar transformación en mi vida hoy, ¿no? De qué manera estudiar la historia del cristianismo me puede generar una transformación en mi vida hoy. Y creo que aquí podemos empezar a darnos cuenta y una de las cosas que quiero invitarlos a que hagan hoy es
identificar qué tanto las ideas del gnosticismo han podido influenciar nuestra relación con Dios y entender que tenemos un Dios que nos ama, que quiere que tengamos dominio propio, y que no se trata de destruir todo lo material, sino de poder descansar vivimos en integralidad junto a Él, ¿vale? No sé si hasta ahí alguien tiene preguntas. Vale, muy bien. Seguimos entonces con el marcionismo. El marcionismo se le llama así porque su líder, no porque fueran marcianos, ¿no? Sino porque su líder o la persona que lo fundó esta manera de ver la religión, fue un hombre llamado Marción, ¿vale? Y sus seguidores se les llamaban marcionistas, marcionismo. El marcionismo se va a centrar básicamente en intentar establecer o determinar muy de la mano con el gnosticismo y muy llevando el tema del gnosticismo, va a llevar además a intentar establecer que es diferente el Dios del Antiguo Testamento frente al Dios del Nuevo Testamento. Establece el marcionismo, o el marcionismo intenta decir que el Antiguo Testamento hace parte o es simplemente parte de la religión judía y que el Nuevo Testamento, o que el Dios que vemos manifestado a través de Jesús, es un Dios diferente al del Antiguo Testamento. De alguna manera lo que vienen a intentar decir es que, que Cristo sería la antítesis del Dios del Antiguo Testamento. Que Cristo sería de alguna manera como si Dios hubiese evolucionado y hubiese llegado a decir, necesito cambiar y me voy a hacer hombre y me voy a convertir en un Dios ahora incluyente, ¿no? Porque el marcionismo de alguna manera lo que predica o establece, trata de decir es que el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios con preferencias y que solamente había escogido a los judíos o al pueblo de Israel, mientras que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios que se había abierto a que todos pudiesen conocer de él. Dice que el judaísmo y el cristianismo son religiones paralelas, pero que no llegan al mismo lugar. Y que al no llegar al mismo lugar, lo que se debe entender es que los judíos tendrían que, de alguna manera, renunciar a todas sus ideas del Antiguo Testamento para poder realmente ser beneficiarios de la verdadera fe o camino que lleva a la salvación. Para el marcionismo, el tema central va a ser la salvación. El tema central va a ser es qué tengo que hacer para ser salvo solamente. El marcionismo también tuvo una muy grande influencia en ese tiempo, en el siglo segundo, tuvo un crecimiento importante. Sin embargo, bueno, ahora vamos a ver un poco cuál fue la respuesta de la iglesia frente a los gnósticos y al marcionismo o a Marción. El marcionismo, si ustedes lo ven hoy en día, miren algo que vemos hoy en día, es hay personas que en su relación con Dios se quedan solo con la perspectiva de un Dios que premia y que todo lo perdona y que todo no lo celebra, ¿no? Y yo creo en un Dios que todo no lo perdona, porque lo dice la Biblia, ¿no? Pero creo que debemos ver a Dios como uno solo que no ha cambiado, que es siempre el mismo que siempre. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y nos ha amado tanto en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento, en todo tiempo y en todo momento. Y no podemos caer porque muchas veces, desafortunadamente, tratamos de construirnos un Dios a nuestra medida. Y como les decía, que esta información que hoy quiero transmitirles, no quiero que sea una información que quede almacenada como cuando nos enseñaban algo en el colegio y cuando presentábamos el examen ya se nos olvidaba, sino que podamos vivir algo que transforme nuestra vida hoy en día. Quiero que preguntemos qué el marcionismo puede haber en nuestra vida hoy. Tal vez ninguno de nosotros caería en decirlo, en predicar que Dios evolucionó y se convirtió en un Dios diferente, ¿no? Eso creo que ninguno de nosotros lo establecería. Pero ¿hasta qué punto nosotros nos quedamos solamente con unos aspectos de Dios
que nos encanta destacar y ignoramos los demás porque no nos gusta, ¿no? Porque no nos gusta ver ese Dios, ¿no? Ese Dios que de repente nos va a llamar a cuentas, ese Dios del Apocalipsis, ¿no? O el Dios del Antiguo Testamento frente al Dios del Nuevo Testamento. Una de las críticas que le suelen hacer a el cristianismo los ateos es o consiste en decir que es contradictorio el Dios de los distintos libros, o sea, que la percepción que se tiene de Dios en los distintos libros de la Biblia es contradictoria. Y yo creo que no, yo creo que realmente lo que vemos en la Biblia es una enseñanza, una revelación de parte de quién es Dios en unos aspectos que Dios quiere que nosotros conozcamos. Yo creo que, si me preguntan a mí, creo que la Biblia no define todo lo que es Dios, porque ningún libro podría llegar a condensar ni a establecer lo que es y quién es Dios. Pero creo que la Biblia sí recoge todo lo que Dios sabe que nosotros necesitamos conocer de Él para poder llegar a Él y para poder vivir una vida plena. Y por eso insisto y predico tanto en, si ustedes se fijan, durante los últimos tres o cuatro prédicas que yo había hecho, me había centrado en predicar parábolas de Jesús o en historias de Jesús, en coger historias de Jesús y hacer un estudio bíblico sobre la historia de Jesús. Este último domingo lo que hice fue agarrar la historia de Ana, ¿no? Y del nacimiento, de la concepción de Samuel y el nacimiento de Samuel, que es una historia del Antiguo Testamento. Porque creo que es importante que la iglesia conozca a Dios desde todas las perspectivas y todos los aspectos que la Biblia nos traduce y nos predica. Y que nosotros como cristianos en nuestra relación con Dios podamos entenderlo y relacionarnos con Él con base en lo que Él nos define en su palabra, ¿vale? Fíjense que tal vez uno habla del gnosticismo y el marcionismo y dice, no tengo nada de eso, pero tal vez en algunos momentos de nuestras vidas, esa influencia que generó esa manera de pensar, porque muchas veces la gente dice, no, es que hay una nueva doctrina, ¿no? O una nueva manera de pensar. Normalmente, en cuanto a teología, ya todo se ha dicho. Lo que pasa es que se trata de reencauchar y decirse de una manera diferente o de repente utilizando herramientas distintas. Pero la mayoría de las herejías que se enfrentan hoy en día en la iglesia ya han sido predicadas en el pasado o ya han sido enfrentadas por parte de la iglesia en el pasado. Hablamos de una iglesia que lleva 2000 años y que por lo tanto lleva 2000 años frente a los cuales se ha enfrentado grandes retos y posiciones de muchas personas que han intentado generar una fe o una doctrina que nos aparte de lo que lo que Jesús ha predicado. Vemos también entonces otro grupo que fue muy influyente, que generó un impacto muy grande, que fueron los nicolaitas. Los nicolaitas se tiene una gran discusión frente al determinar quién era realmente Nicolás, quién fue Nicolás, en dónde surgió y cómo llegó a tener la fuerza que llegó a tener su movimiento. Y más que entrarme y desgastarme en contarles las historias de quién era Marción, ¿cierto? Y quiénes fueron los principales expositores del gnosticismo, que lo van a encontrar en las lecturas que les compartí, si alguno quiere profundizar. Pero que la verdad, yo sé que ustedes en 6 veces, cuando yo les pregunté en qué año nació Nicolás, cómo fue el desarrollo de la vida de Marción, eso no lo va a transformar nuestras vidas, ¿no? Lo que quiero es que veamos en esas herejías principales que puede haber hoy en día en nuestra fe, para que podamos poner atención y rechazarlo apenas lo veamos. Los nicolaitas, lo vamos a ver que Juan, por ejemplo, en Apocalipsis, nos habla de los nicolaitas. Vamos a ver que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se condena a los nicolaitas. Los nicolaitas realmente no aparecen en el siglo segundo, venían desde antes, desde el siglo primero empieza a haber ciertas influencias por parte de esta manera de pensar, pero va a ser en el siglo segundo en el cual van a tener un crecimiento muy importante. ¿Qué creían los nicolaitas? Los nicolaitas son el antítesis o el antónimo del gnosticismo, ¿no? Entonces, si el gnosticismo nos decía que el cuerpo era malo y que tocaba castigarlo y que tocaba centrarnos solamente en el conocimiento y en lo espiritual, los nicolaitas nos van a decir que, que es lo mismo, cuando Pablo nos dice que podemos comer de cualquier animal con respecto a tener relaciones sexuales. Que de alguna manera Pablo lo que ellos intentan interpretar a través
las enseñanzas de Pablo en sus distintas cartas, lo que ellos intentan decir es, Pablo nos está diciendo que podemos pecar y hacer lo que queramos, que tenemos un Dios que nos perdona. Y los nicolaitas se agarran de un versículo, se me escapa ahora si alguien me echa una mano buscándolo, en el cual dice, donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y la posición de los nicolaitas es, hagamos que sobreabunde la gracia. ¿Y cómo hacemos que sobreabunde la gracia? Pues que sobreabunde el pecado. Que haya mucho pecado y así entonces nosotros vamos a hacer que haya más, que sea más lo que Dios nos perdona y nos vamos a sentir más amados por Dios. Romanos 5:20. ¿Sí me decir? Romanos 5:20. Romanos 5:20, gracias. Entonces, los nicolaitas pues van a ser un movimiento también muy peligroso dentro del cristianismo. Y fíjense que también a veces, sin llegar a ese extremo, nosotros solemos tener algo de nicolaitas, ¿no? Cuando consideramos que, bueno, tengo un Dios que me perdona y me ama, que es verdad y que es real, pero que consentimos el pecado en nuestras vidas, ¿no? Y que lo convertimos en algo tolerable o en algo que puede estar ahí siempre, ¿no? Tal vez los pecados sobre el tema de la inmoralidad sexual son pecados que todos sabemos cuánto le ofenden a Dios. El pecado de la idolatría, ¿cierto? Sabemos que son pecados que tenemos clarísimo cuánto le ofenden a Dios, pero tal vez el tener orgullo. El tener orgullo decimos, ay, pero Dios me ama y Dios me perdona y Dios me conoce y Dios me ama y sabe cómo soy yo y así me ama. Y no voy a cambiar y no voy a dejar de ser orgulloso. O no voy a dejar de discutir con mi esposa o dejar de tener arrebatos de ira porque no puedo dejar de hacerlo. Pero desde la perspectiva bíblica vamos a ver el mismo Pablo como dice, entonces, ¿qué? Porque Cristo me ha perdonado, entonces seguiré dejando que el pecado me domine, que el pecado tenga dominio de mi vida, de ninguna manera, ¿no? A mí me encanta ese capítulo en el que Pablo empieza a hablarnos y nos dice, de ninguna manera dejaré y permitiré que el pecado siga dominando mi vida, ¿no? Todo me es permitido, más no todo me conviene, ¿no? Y los nicolaitas van a girar mucho en torno a esto, ¿vale? Y estas van a ser las principales herejías, va a haber muchas más, hay muchísimas más, las encuentran si quieren en el material y en el contenido que les envié, en la página como 69, que pueden profundizar y que pueden estudiar más sobre las distintas herejías, pero que estas son las tres principales que quiero traer hoy y que quiero que podamos evaluar en nuestros corazones hoy qué puede haber de cada una de ellas en lo que estamos viviendo. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia en el siglo II? ¿Qué fue lo que hizo la iglesia en ese momento para responder a las distintas herejías? Vamos a ver entonces tres principales estrategias. La primera fue establecer un canon, trabajar en establecer y en determinar un canon. Si ustedes se dan cuenta, en los primeros concilios, el establecer o el determinar un canon bíblico no fue una prioridad, no fue algo que fuera prioritario, porque en los concilios apostólicos básicamente estaban los apóstoles, entonces no necesitaban determinar cuáles eran verdad y cuáles eran mentira, porque sabían, los mismos apóstoles estaban presentes, por lo tanto no se tenía que entrar a discutir frente al tema. Y ahí vamos a empezar a ver que se empieza a dar un debate frente a determinar cuál es el canon bíblico. ¿Cuál es el canon bíblico? Y fíjense que una cosa es determinar cuál es el canon bíblico y otra es cuál es la interpretación correcta o la lectura correcta de ese canon, ¿no? Porque empieza una lucha por fijar y establecer cuáles son los libros que pertenecen a esto. De hecho, Marción fue el primero o una de las primeras personas en intentar establecer un canon. Marción, perdón, va a tomar algunas de las cartas paulinas de Pablo y va a tomar adicionalmente el Evangelio de Lucas y va a considerar que esos son los libros que nos revelan quién es Dios. Entonces empieza a haber pues distintas iglesias que algunas utilizaban el Evangelio de Marcos, otras que utilizaban el Evangelio de Juan, otras que utilizaban el de Mateo, otras que usaban varios, y empieza a haber una discusión por determinar y establecer el canon. Si ustedes se acuerdan, en la historia de la Biblia hablamos de cómo se consolidó el canon, de cómo se formó y cómo está constituido el canon. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la palabra canon significa medida justa? Y cuando hablábamos de medida justa hablábamos de cómo
la iglesia en ese tiempo tuvo que empezar a sentarse, a reunirse y determinar unos criterios con base en los cuales se determinó cuáles eran los libros que debían pertenecer, tomando en cuenta la idoneidad en cuanto a su autor, la idoneidad histórica, la idoneidad en cuanto a que fuera un libro que fuera de aplicación común en las distintas iglesias. Y adicionalmente también frente al canon se empezó a hacer algo y fue con respecto al canon y fue empezar a recoger los o aceptar como canónicos o libros que pertenecían al canon aquellos que no tenían ningún tipo de contradicción entre ellos o frente a los demás textos del Antiguo Testamento que habían sido consolidados o aceptados. Acuérdense que cuando hablamos de cómo se configuró el canon en historia de la Biblia, vimos la diferencia en cómo se consolidó el canon del Antiguo Testamento a cómo se consolidó el canon del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos que el canon del Antiguo Testamento básicamente lo que hizo fue casi que un copy-paste del canon de los judíos, ¿no? De los textos sagrados de los judíos, y frente al canon del Nuevo Testamento empezamos a hablar de cómo se dieron los evangelios, cómo se dieron las cartas, etcétera, etcétera, y por qué se escogieron estas en concreto. Otro de los puntos que empezó la iglesia a trabajar fue el determinar y establecer el credo. ¿En qué consistía el credo? ¿En qué consistía el credo? El credo básicamente consistía en determinar y establecer los puntos básicos o principales de la creencia cristiana. Empezaron a decir, no podemos seguir permitiendo que aparezcan tiros o tipos que dicen que solamente hay que buscar lo espiritual, como los gnósticos, o algunos que les va ocurriendo y diciendo que Dios evolucionó y se convirtió en un Dios mejor. Miren, dentro de la teoría de la evolución, esto a modo para ver cómo el marcionismo aplica y se enseña, de hecho, hoy en día, dentro de la teoría de la evolución, hay algunos sectores, principalmente dentro del catolicismo, por ponerles un ejemplo, dentro del mismo Opus Dei, por ejemplo, dentro de los cuales consideran que el ser humano sí ha evolucionado de una especie a otra en algunos momentos. Algunos de ellos consideran, dentro de estos grupos, que el Génesis, o predican que el Génesis fue un mito simplemente, y que hay que interpretarlo de esa manera y que simplemente hay que intentar tomar esas analogías para entender algo. Y hay algunos que han llegado a establecer o a decir o a predicar que Jesús es la conclusión de la evolución del ser humano, que Jesús es de alguna manera la instancia última de la evolución del ser humano, que fue el momento cumbre de la evolución del ser humano y que a partir de ahí empieza un proceso de generación a partir de Jesús. Y lo que quiero que veamos es que el marcionismo y que estas herejías del siglo II seguimos teniéndolas latentes hoy en día a nuestro alrededor. Seguimos teniéndolas muchas veces en medio de la iglesia y en medio de las distintas denominaciones, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el credo. Por eso es tan importante el credo. Y frente al credo, pues se va a establecer principalmente que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que lo creó todo, que es el creador de todo lo que nosotros vemos, que el ser humano había cometido pecado, que que el pecado nos había separado del amor de Dios, pero que adicionalmente ha sido por culpa del pecado que nos hemos apartado de él y que Jesús se entregó en la cruz por nosotros. Por lo tanto, nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos vida eterna, que nuestros pecados son perdonados por fe y no por obras, ¿vale? De alguna manera van a ver que el credo, hace parte de lo que nosotros tenemos. Yo quiero hacer algo acá, un segundo, y es que quiero compartirles, espérenme, se los voy a compartir también por el chat de WhatsApp para los que quieran tenerlo. Acá está. Yo quiero compartirles en qué creemos en Casa Roca.
qué creemos nosotros como Casa Roca, ¿vale? Y que es común a las iglesias cristianas y a lo que nosotros consideramos sana doctrina. ¿Lo tenemos? Están viendo ahora mi página, mis páginas de internet, ¿cierto? Mi navegador. Entonces estamos en la página de Casa Roca, ahí vamos a encontrar, bueno, la historia, eso es una cosa aparte, la historia de cómo, de dónde surgió Casa Roca, nuestra identidad, vamos a hablar en fundamentos, en teología básica hablamos del esencialismo, en cuanto a ortodoxia, en qué creemos, creemos en las Sagradas Escrituras, los 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, los llamados, y creemos que los llamados deuterocanónicos no pertenecen a la ortodoxia. Creemos en los tres credos, ¿vale? El credo de los apóstoles, que fue el credo que se estableció cuando los apóstoles en Hechos se reúnen y determinan qué es lo que ellos creen, y que va muy de la mano con la carta y la nota que le dan a Pablo con la que mandan para poder establecer o determinar en las iglesias que estaban fuera de Jerusalén, que era lo que se creía desde la perspectiva de los seguidores de Jesús. El credo de Nicea, del cual vamos a hablar ahora a continuación, y finalmente el credo de Atanasio. El credo de Atanasio vamos a leerlo y a entenderlo en Historia del Cristianismo 2, ¿vale? Creemos en los 6 primeros concilios, creemos que en los 6 primeros concilios se llegaron a acuerdos dogmáticos, tanto en lo cristológico y que coinciden con lo que la fe o de la Biblia establece. ¿Qué creemos? Y acá de repente esto va a ser un poco ladrilludo, pero quiero que lo veamos, porque yo quiero que entendamos qué creemos desde la perspectiva bíblica, ¿vale? Y como les digo, lo tenemos si lo quieren tener ahí en su móvil o si quieren ir leyéndolo acá en la pantalla conmigo. Quiero que me sigan en la lectura, ¿vale? ¿Qué creemos como Casa sobre la Roca? Creemos en las Sagradas Escrituras como plena e infalible palabra de Dios, revelada al hombre por inspiración del Espíritu Santo y consecuentemente única y segura norma de fe y de conducta. Es decir, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. No creemos que la Biblia sea un mito, creemos que la Biblia es verdad, ¿vale? Creemos que la Sagrada Escritura tiene una constitución interna y otra externa. La primera formada por la ley y los evangelios, la segunda por los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, ¿vale? Creemos que las Sagradas Escrituras hablan por sí mismas y en ningún modo aceptan interpretaciones de carácter privado, aun cuando guían la revelación individual del Espíritu Santo. Es decir, creemos que solo hay una interpretación correcta de la Biblia, que Dios no le va a dar revelaciones especiales a nadie, sino que a todos nos enseña a través de la palabra, pero que a través de la guía del Espíritu Santo podemos entenderla, pero que no podemos surgir o aparecer acá con que a alguien se le ocurre decir, uy, yo tengo la verdad revelada frente a lo que dice la Biblia, sino que básicamente hay una sola interpretación correcta de la Biblia, ¿vale? Creemos en, hay una sola interpretación correcta de la Biblia, distintas aplicaciones. Creemos en un solo Dios viviente, eterno y verdadero, quien es tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo las tres una indisoluble inescrutable unidad en esencia, poder y eternidad. Creemos en la Trinidad, ¿vale? Creemos que el Padre es el creador de todo lo visible e invisible y autor de lo incancelable y misericordioso plan del incancelable y misericordioso plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Creemos que el Hijo es eternamente engendrado del Padre y único mediador entre Dios y los hombres, encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la bienaventurada Virgen María. Y en él convienen dos naturalezas, divina, humana y una sola persona. Algo importante con respecto a esto, el marcionismo cree y dice que Jesús no nació de María. Ellos dicen que Jesús no nació de María, sino que simplemente apareció repentinamente a los 30 años y empezó su ministerio, pero que él no llegó a estar en el vientre de María. Creía el marcionismo, ¿vale? Creemos que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo, es revelador del conocimiento de Dios al hombre por las Sagradas Escrituras, santificador, persuadidor, consolador, dador de poder y representante único de Cristo sobre la tierra. Creemos en el mundo espiritual formado por el cielo y el infierno, en la existencia de los ángeles buenos y malos,
y en la de Satanás como jefe de los últimos. Creemos que el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios es una trinidad de espíritu, alma y cuerpo. Posee en forma innata la ley divina escrita en su corazón. Creemos en la caída de toda la humanidad por la desobediencia de Adán y Eva y en la herencia del pecado original en todo hombre. Creemos que todo pecado voluntariamente cometido es mortal y ocasiona necesariamente la enemistad del hombre con Dios. Ay, perdón. Entonces, creemos básicamente en el pecado original y que eso ha generado un rompimiento en nuestra relación con Dios. Creemos que es imposible para el hombre, por finitas y precarias obras, compensar la deuda de sus pecados ante el tribunal divino. Creemos en la justificación por la fe, es decir, en que el perdón de la culpa es otorgado de manera exclusiva por la gracia de Dios a todos aquellos que creen de corazón en Jesucristo y lo confiesan voluntariamente con su boca. Creemos en la muerte redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, en la expiación por su sangre y en la justificación por su mérito sacrificial. Creemos que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Creemos en la segunda venida de Jesucristo en dos etapas, una visible para arrebatar a la iglesia antes de la gran tribulación y otra visible para establecer su reinado milenial sobre la tierra al final de la gran tribulación. Cuando al final de Libri vamos a ver en el último semestre escatología y vamos a hablar mucho de esto, ¿vale? Creemos en la comunión de los creyentes, unidos por la fe como de los apóstoles, los credos de la iglesia antigua y los contenidos de los 6 primeros concilios generales que concuerdan con la Biblia, lo que hemos creído todos en todo lugar y en todo tiempo. Creemos en la iglesia una, santa, universal y apostólica, que es indivisible y está formada por las almas de aquellos que tienen escritos sus nombres en el libro de la vida y que se hacen visibles en el mundo por amor mediante la propagación del evangelio. Es decir, nosotros creemos que Casarroca no es la única iglesia. Creemos y entendemos y predicamos que la iglesia somos todos los que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador y que practicamos el evangelio. Creemos en el nuevo nacimiento, no de carne, sino del Espíritu, al ser regenerado por el Espíritu de Dios, y que como fruto de esta regeneración hacemos buenas obras, no para salvarnos, sino porque ya lo somos. Que nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos, sino como consecuencia de nuestra identidad como hijos de Dios, como consecuencia de nuestra salvación. Creemos que la iglesia es integral, no parcializada en su mensaje ni especializada en sus dones. Es decir, que no hay una iglesia especializada en profecía, una iglesia especializada en lenguas, sino que la iglesia tiene que ser integral en el mensaje, en predicar el mensaje de la Biblia, en la práctica de los dones del Espíritu Santo, ni fraccionada en su acción, equilibrada bajo el principio de santidad en libertad y libertad en santidad, sin legalismos, normas de hombres sobre vestuario, ornato personal, comidas, bebidas, regulación de vida privada u otro yugo similar. Creemos en que la iglesia como tal no puede establecer yugos o cadenas distintos a la vida de los demás, distintos a los que a las instrucciones mismas que la Biblia nos da. Creemos que el cristianismo, más que un sistema religioso, es una manera de ser, de actuar, es vivencial, no ritual, una teología al servicio de la vida y no una vida al servicio de la teología, pues no hay una cultura cristiana sino una doctrina cristiana para todas las culturas. No creemos en que el cristianismo sea o deba ser simplemente un sistema religioso, sino que tiene que trascender a nuestras vidas. Creemos en los medios de gracia provistos amorosamente por Dios para el conocimiento y propagación del Evangelio, la predicación de la palabra, las ordenanzas del bautismo, la Santa Cena y la oración. Creemos que el bautismo y la Santa Cena han sido explícitas y soberanamente instituidas por Jesús para ser observadas en la iglesia hasta su venida. Creemos que el bautismo es un testimonio público de la fe interior del creyente en Cristo. Debe ser ministrado por inmersión de todo el cuerpo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a personas en edad de responsabilidad o uso de razón. No creemos en el bautismo de menores de edad, más que de menores de edad, de niños que no entienden su fe o que no entienden en lo que creen. Creemos que la Cena del Señor es un acto conmemorativo de su sacrificio redentor en la cruz, que por medio de la participación por fe en ella, el creyente establece una comunión espiritual con Cristo y debe administrarse mediante las especies del pan y del vino, símbolos del cuerpo y la sangre del Señor.
Creemos que cada creyente es un sacerdote delante de Dios y por mérito de Cristo en la cruz, receptor de la completa emancipación, la cual incluye el libre examen y la libertad de conciencia. Es decir, creemos que cada uno de nosotros es sacerdote, que el pastor no es quien de alguna manera tiene más unción que los demás, o que el pastor es el enviado de Dios, ni que es el representante de Dios en la tierra para los demás, sino creemos en que Dios tiene una relación personal con cada uno, en la cual nosotros somos sacerdotes de nuestra relación con Él. Creemos en la dotación de dones de parte de Dios para sus hijos, en su clasificación en 3 grupos: dones del ministerio, dones operativos y dones del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hablamos de esto en teología, en fundamentos de la fe, perdón? Bueno, en teología básica hablamos de esto cuando hablamos del Espíritu Santo y hablamos de la paloma, ¿se acuerdan? Y cuando hablábamos de la paloma hablábamos de los dones del ministerio, los dones operativos y los dones del Espíritu Santo. Creemos en la adoración a Dios en espíritu y en verdad, nacida directamente del corazón y no supeditada a personas, lugares, formalismos, ritos o cosas materiales. Creemos que en procura de la perseveración y propagación del Evangelio, Dios ha dotado a su iglesia de ministros, presbíteros para asuntos espirituales y diáconos para asuntos administrativos. Creemos en la doctrina del juicio final, según la cual habrá juicios separados para el diablo y los ángeles caídos, la humanidad gentil, el pueblo de Israel, las otras naciones y los miembros de la iglesia cristiana. Creemos en la resurrección de los muertos, los justos para vida eterna en el cielo y los pecadores para muerte eterna en el infierno. Creemos por igual en la absoluta soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre, los cuales no son contradictorios, sino complementarios. Creemos en la separación de la Iglesia y el Estado como entes distintos, dotados por Dios de funciones paralelas, pero no opuestas entre sí. Es decir, no creemos en que la Iglesia deba ejercer una función política y que desde el altar nunca se puede pregonar ideas políticas o utilizar el cristianismo para establecer o para limitar la fe a cierto grupo de personas que tengan determinada identidad política. Creemos que se debe cristianizar la política sin politizar el cristianismo. Es decir, oramos porque haya gobernantes cristianos que conozcan de Dios, pero creemos que no se puede permitir que se politice el cristianismo, pues la libertad política de cada creyente es asunto de conciencia y los partidos políticos confesionales no representan necesariamente a la iglesia. Ningún partido político, y esto sucede mucho en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, ningún partido político representa Casa Sobre la Roca o tiene autorización para hablar o para decir que representa o que está representando a Casa Sobre la Roca. Creemos en que toda autoridad estatal, eclesiástica, laboral y familiar ha sido establecida por Dios y debe ser respetada, acatada, obedecida siempre y cuando no quiera torcer la voluntad de Dios. Creemos en la familia como institución establecida por Dios para la perseveración de la sociedad sobre el fundamento del vínculo matrimonial monógamo, heterosexual y en la indisolubilidad de este, salvo las causales bíblicas de divorcio, adulterio irremediable o abandono definitivo del cónyuge inconverso. Son las únicas 2 causales que encontramos bíblicamente establecidas para disolver el matrimonio desde la perspectiva bíblica. Creemos en el respeto por la vida y en la procreación responsable y a conciencia, y por ende condenamos el aborto y toda forma de control natal abortivo. Creemos en la igualdad de derechos de todos los seres humanos, en la promoción de justicia y la misericordia hacia los necesitados por medio de la función social del capital. Creemos en la ética cristiana del trabajo, según la cual Dios prospera toda obra de sus hijos para que satisfagan necesidades, cumplan obligaciones y den espléndidamente para el reino, para el evangelio y para el prójimo con amor. Creemos que el diezmo es una norma bíblica de necesaria y conveniente observancia por parte del creyente, lo mismo que el pago de impuestos al poder civil. Creemos en la armonía social basada en el respeto a la libertad ajena, por lo tanto condenamos toda forma de fanatismo, imposición ideológica o religiosa, sin renunciar al radicalismo de nuestras creencias. Fanático es el que mata por sus ideas, radical es el que muere por ellas. Creemos, proclamamos y practicamos este enunciado. Entre cristianos, unidad en la variedad, con los católicos y ortodoxos, convivencia en la diferencia, frente a los demás sistemas espirituales, tolerancia en la distancia. Esto es un poco, y se los dejo ahí, porque uno muchas veces se debe preguntar en dónde estoy, y por qué creo esto, y en qué creemos, ¿no? En qué creemos, y sobre todo, voy a volver a la presentación, y sobre todo con base o desde la perspectiva de lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo
frente a las distintas herejías que se van presentando, ¿no? Y que es muy fácil desviarse muchas veces, ¿no? Entonces, entender y poder ver qué creemos y de alguna manera vamos a ver que el credo apostólico y después el credo de Nicea nos van a determinar o nos van a establecer una serie de situaciones que van a ser la base y el fundamento para poder determinar en qué es lo que creemos y qué es lo que nosotros tenemos como sana doctrina, ¿vale? Espera un segundo, perdóname, se me bloqueó acá. Vale, entonces, ay, se me bloqueó esto, un segundo. La siguiente, entonces, primera respuesta que tuvo la iglesia frente a las distintas herejías, el canon. Establecer un canon, establecer una serie de libros que fueran los libros que consideraban que realmente eran revelación de Dios. Segunda, establecer un credo, la manera de entender ese canon, ¿vale? Si ven, no hace falta, no basta con determinar cuáles libros pertenecen a la Biblia. Hay que determinar cuál es la manera correcta, cuáles son los principios para entender la Biblia o ese canon que se había establecido. Y adicionalmente, entonces, frente a la determinación del canon y del credo, pues va a haber una serie de personajes que van a empezar a aparecer con enseñanzas y con escrituras que fueron desarrollando, que fueron generando en cada momento, ¿no? Y ahí se determina algo que se le llama la sucesión apostólica. La sucesión apostólica no la entendemos o no la debemos ver como la idea de que el Papa es el sucesor de Pedro, ¿no? Como la idea que desde el catolicismo se tiene sobre la cual se dice que el Papa es el legítimo sucesor sobre quien recae la representación de Dios en la tierra. Primero porque Dios o Jesús en ningún momento determinó que hubiera alguien que fuera su representante en la tierra. Si ustedes se fijan, al contrario, cada vez que sus discípulos hablaban sobre quién iba a ser el más importante, Jesús le decía, ninguno, no han podido entender, es que todos deben hacerse últimos. No se trata de quién es mi heredero, de quién es el que va a recibir como tal la instrucción de ser el líder de ahora en adelante. Y acuérdense cuando hablábamos de la iglesia apostólica que veíamos un papel muy importante de Pedro, veíamos un papel muy importante de Juan, del mismo Pablo, en lo que fue la iglesia apostólica. Por lo tanto, no se puede decir que fue Pedro quien fue determinado como el líder y adicionalmente es mucho más difícil determinar a quién le delegó Pedro. Si Pedro, digamos que Pedro hubiera sido quien hubiese, que bíblicamente no existe un argumento para decirlo, ni bíblica ni históricamente, pero supongamos que Pedro hubiera sido escogido por Jesús para ser el líder del grupo. ¿Cómo determinamos a quién le entregó o a quién le hizo la sucesión Pedro? Y a su vez, esa persona a la que Pedro le entregó la posta, ¿a quién se la dio? Para poder establecer más de 2000 años de sucesiones y poder determinar que el legítimo sucesor de Pedro es el Papa hoy en día, ¿no? Bíblicamente e históricamente es imposible sostenerlo. Y Jesús en ningún momento tuvo la intención de determinar o decir que había un representante de él en la tierra. Porque es que determinar que había un representante de Jesús o de Dios en la tierra sería negar por completo la obra de Cristo como único mediador entre el Padre y los seres humanos. Sería completamente contradictorio. Entonces, cuando hablamos de la sucesión apostólica que fue establecida como respuesta por parte de la iglesia, fue que dijeron, vamos a tomar como ciertas y como verdades los libros que han sido escritos por los apóstoles o por sus discípulos directos. Y adicionalmente, las enseñanzas que los apóstoles directamente dieron van a ser lo fundamental o van a ser lo esencial dentro de nuestra doctrina y dentro de nuestra creencia. Y ahí nosotros, si se fijan en la declaración de fe de Casa sobre la Roca, leímos que creemos en la sucesión apostólica. Cuando decimos que creemos en la sucesión apostólica, no estamos diciendo que creemos en que el pastor Darío, que es el fundador o el pastor presidente de nuestra iglesia, sea a quien Dios escogió para que fuera el representante de Dios en la tierra. No, no creemos eso.
O sea, yo creo que cada uno de nosotros es igual de sacerdote en su relación con Dios que cualquiera de nosotros, de los pastores de la iglesia. ¿Qué es lo que creemos? Que las enseñanzas que predicamos y que practicamos son las enseñanzas que transmitieron los apóstoles desde la iglesia apostólica, ¿vale? No sé si me explico, si alguien tiene preguntas ahí. ¿Estamos? Vale, muy bien. Entonces vemos tres respuestas de parte de la iglesia: el canon, el credo y la sucesión apostólica. Y vamos a ver que por allá en el año 270 y pico van a ser un personaje muy importante que se va a llamar, o que lo vamos a conocer como Constantino, ¿vale? Constantino va a marcar un rompimiento muy grande y muy importante en lo que va a suceder de aquí en adelante en el siglo tercero y siglo cuarto. En el siglo tercero, el cristianismo empezó a tener o a sufrir una persecución oficial, como les decía al principio de la clase, una persecución en la cual corrió mucha sangre, y el cristianismo tuvo que esconderse, tuvo que refugiarse en lugares de difícil acceso, eh, y que de alguna manera fue el tiempo en el cual hubo mayor cantidad de mártires. Para el Imperio Romano fue sumamente complicado el tema de los mártires, por lo que yo les decía hace 8 días. Los mártires, en lugar de ser eh, una medida de escarmiento para que las personas dejaran de creer o de buscar el cristianismo, se convertían en que cortaban una cabeza y de esa cabeza salían 15 o 20 más. Y que alguien muriera martirizado por cuestión de su fe generó que muchas personas más empezaran a buscar el cristianismo y a querer llegar a él. Y en esa situación va a aparecer entonces Constantino. En esa situación va a aparecer Constantino. Constantino va a, de alguna manera, heredar el mandato en Roma en una situación en la que él no era el heredero único, o que no hubiese nadie más detrás del poder en ese momento. Y se iban a dar una serie de enfrentamientos entre Constantino y otros personajes del Imperio Romano que intentaban ver quién se quedaba con la torta, ¿no? Lo que siempre sucede: muere el gran líder o el gran César que había, o el gran gobernante, y a su vez, inmediatamente, pues quienes estaban con mayor influencia tratan de ver quién se queda con el tema. Y ahí entonces empieza Constantino una lucha por intentar dominar Roma, que va a terminar ganándola y que va a terminar teniendo el control y el dominio de Roma. Y en ese control y en ese dominio de Roma, va en ese ejercicio, en ese intento por que lo logra, por quedarse con Roma. Constantino va a tener una relación relativamente cercana con el cristianismo, por cuestión de su familia, que tenía ya una influencia cristiana. eh, y Constantino decide, la historia y el mito, o sea, de alguna manera lo que dice es que previo a una batalla, Constantino tuvo una visión en la cual vio en las nubes un mensaje que decía con esta insignia: vencerás, ¿vale? Eh, Esperen un segundo, que quiero... sí, que es el Inox Signo Vinces, que lo conocemos como este símbolo. Esperen un segundo. A ver si logro abrirlo acá. Me montó el ordenador. Un momento. Bueno, es un símbolo que está muy presente en las iglesias católicas, de hecho, hoy en día. Espérenme.
Bueno, se los voy a montar. Ya, acá está. Ahí están viendo, es este símbolo que tenemos acá, ¿vale? Y con este símbolo, eh, eh, Constantino de alguna manera tiene esta visión y lo que él interpreta y entiende es a partir de este momento, eh, a partir de este momento, si ganamos la batalla, si ganamos la guerra que vamos a enfrentar, manda a todo su ejército a poner esa insignia dentro de sus escudos y todo lo que tiene, presenta batalla y gana la batalla. Y dice que desde ese momento, entonces Constantino, lo que dice el mito, la historia es que desde ese momento Constantino proclamó el cristianismo como religión oficial dentro de Roma. La realidad es que, pues es como, pues nosotros que somos todos colombianos, conocemos la historia un poquito de la independencia de Colombia. Y cuando nos hablan de la independencia de Colombia, nos hablan del florero de Llorente. La realidad es que el florero de Llorente, hay muchos historiadores que cuestionan la idoneidad de esa historia, o sea, de que realmente nos han vendido esa historia porque necesitábamos tener una historia bonita para contar y para tratar de decir qué fue lo que pasó, pero que realmente pues hubo muchas más cosas detrás que tuvieron que darse. Y en esta historia que tenemos frente al Imperio Romano, vamos a ver, o en la llegada del cristianismo, vamos a ver que hay también cierto grupo de historiadores que dicen que realmente Constantino no proclamó el cristianismo dentro de Roma por una convicción de fe, sino más por una conveniencia política. Hay quienes dicen que de alguna manera al decretar el cristianismo como una religión oficial en Roma, lo que lograría con esto sería adherirse a los cristianos o adherir a los cristianos a su movimiento y a su representación, y en lugar de seguir tratando de acabar algo que había crecido tan rápidamente, ponerlo a su favor o hacia su balanza. Algunos otros llegaron o llegan, dicen o establecen que dicen que Constantino lo hizo por conveniencia política, porque de alguna manera era borrar el legado de quienes venían detrás de él y establecer así una nueva manera de gobernar y una nueva manera de establecer lo que iba a haber. Históricamente, pues es muy discutible todo, ¿no? Porque pues la intención del corazón de alguien desde la historia es muy difícil establecerla, ¿no? Y decir cuál fue la intención de su corazón o de lo que quisiera. Personalmente creo que Constantino sí tuvo una conversión o tuvo una intención de buscar de Jesús. Una de las cosas que se le cuestiona también a Constantino es que aunque se proclamó cristiano, aunque autorizó el cristianismo dentro del Imperio Romano, siguió perteneciendo, siguió participando en determinados ritos paganos que se venían celebrando, llevando a cabo en Roma. Pero entendamos que Roma iba a tener un rompimiento de miles de años. O sea, el cristianismo, la aparición del cristianismo en Roma va a provocar y va a generar un rompimiento que no va a ser un rompimiento de lo que habíamos pasado, de que cambiemos de 20 años, ¿no? Van a ser miles de años los que se van a empezar a romper a través de la introducción del cristianismo dentro del Imperio Romano, más cuando se empieza a convertir en una religión oficial, ¿no? Otra de las razones por las cuales creo que no era conveniente para Constantino, que no fue por conveniencia, sino por convicción, era que si bien el cristianismo tenía cierta acogida y cierta importancia, ¿cierto?, dentro del Imperio Romano, no era la mayoría. El cristianismo todavía no era una mayoría dentro de Roma. Por lo tanto, no era lo popular, no era acogerse a la posición de una minoría o a la creencia o a la fe de una minoría, sino más bien que podía ser inconveniente frente a lo que él iba a vivir. Recordemos algo acá que va a ser muy, muy, muy importante en la iglesia, para entender el cristianismo, para entender no solo el cristianismo, sino la historia de Occidente hoy en día. Y es Constantino. El Imperio Romano era gigantesco en ese momento. Era enorme, era enorme, era enorme. Y Constantino dice, necesitamos establecer dos capitales porque esto ya está muy grande. Vamos a establecer dos capitales. Vamos a dejar
vamos a dejar Roma como capital desde el centro de alguna manera económico, centro cultural, centro político de la Roma occidental, y vamos a establecer en lo que va a llamarse más adelante Constantinopla, que es lo que conocemos hoy en día como Estambul, en Turquía. Va a determinar que en esta ciudad va a haber también otro centro político, económico, de comercio, y esto va a provocar que al decretar el cristianismo como una religión oficial, miren que hemos visto unos procesos que son relativamente lentos, ¿no? De crecimiento, o sea, lentos en que quiero decir que llevamos 300 años, ¿no? Eh, 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 pero este punto y este rompimiento que se da a partir de Constantino va a ser muy acelerado y va a provocar muchísimas rupturas en muchas cosas del Imperio Romano. Muchos de los historiadores achacan la caída del Imperio Romano a la proclamación del cristianismo. Yo personalmente creo, hay que ponerlo todo en una balanza, ¿no? Pero yo personalmente creo que el cristianismo perdió mucho cuando se convirtió en una religión oficial y dejó de ser una religión, o más que una religión, una manera de vivir, ¿no? Sin embargo, pues también debemos saber y entender que esto generó que el cristianismo empezara a propagarse así a una velocidad increíble. Pero a lo que iba era, vamos a tener dos grandes centros administrativos o dos grandes centros en Roma. Roma y Constantinopla. Y en Constantinopla, más adelante se le va a conocer como Bizancio, también va a conocérsele, o la vamos a conocer hoy en día como Estambul, en Turquía. Es una de las ciudades que me encantaría conocer alguna vez en mi vida. Vamos a ver que empieza a haber entonces unas iglesias de mucha importancia en Roma, pero a su vez una iglesia de mucha importancia en esa ciudad, de muchísima, muchísima, muchísima importancia, de muchísima fuerza, y que va a avanzar y a perdurar durante muchísimos años, durante mucho tiempo va a tener mucha fuerza, ¿vale? Y entonces, vamos a ver qué se pasa del sol invicto dentro del escudo de romano, ¿cierto? Y como estandarte del imperio romano se tenía ese sol invicto que era el estandarte y la representación del imperio y del César y el imperio romano, a Jesús, al Cristo. A empezar a tener una cruz como estandarte del imperio romano, con esta insignia vencerás, y al empezar a ponerlo dentro de... Es que vean, es tan duro y es, el cristianismo pasa el cristianismo pasa de ser una religión perseguida por el imperio romano y por su ejército a convertirse en el emblema de su imperio, en el emblema de los escudos de sus soldados, en el emblema del lugar donde estaba Constantino. Y entonces vamos a ver algo, y es que se consolida la teología oficial. Y al consolidarse una teología oficial, empieza a haber mucha fuerza, mucho poder por parte de los líderes de las distintas iglesias, porque pasan a tener el monopolio, pasan a tener de alguna manera yo ahora soy quien manda acá. También va a generar, esto va a provocar y a generar una grandísima cantidad de herejías. ¿Por qué? Porque al convertirse en una religión oficial, vamos a ver que en cada ciudad, en cada pueblo tendría que empezar a haber un sacerdote y alguien que conociera el cristianismo y que pudiera enseñar el cristianismo. Y por lo tanto empiezan a mandar gente para todas partes a enseñar el cristianismo, muchos con muy buenas intenciones, pero con muy malas bases y con muy poco conocimiento, y que van a provocar algo, y es que va a empezar a darse un sincretismo en el que el cristianismo empieza a negociar y a aceptar ciertas cosas de la religión romana, de las antiguas bases, y a incluirlas dentro del cristianismo. Un ejemplo muy sencillo, el calendario. El calendario romano, el calendario de fiestas romanas, se le va a adaptar al cristianismo, cambiándole, pasando de los nombres de los dioses romanos a nombres de santos
o de distintos personajes o hechos o situaciones bíblicas para a través de esto no romper, no generar un rompimiento en la cotidianidad cultural de la gente, pero sí empezar a generarles un conocimiento de lo bíblico. Muy probablemente, en algunos casos con buenas intenciones, ¿no? Pero porque lo que no querían era, lo que querían era poder llegar a la mayor cantidad de personas y lugares. Pero esto va a provocar un sincretismo en el cual al cristianismo se le van a empezar a inyectar muchísimas cosas que pertenecían al Imperio Romano y a la mitología grecorromana, ¿no? Muchas ideas, muchas maneras, la manera de pensar griega, romana, va a empezar a tener los cristianos vamos a dejar de tener una manera de pensar judía para empezar a tener una manera de pensar griega. Dejar de pensar, si les pongo un ejemplo muy sencillo, eh, eh, para un judío no practicar el Shabbat no consiste en qué me pasa si no lo hago y cómo me castiga Dios. Ellos no hacen las cosas por miedo al castigo o por el anhelo de una recompensa, sino que ellos lo hacen porque en sí es una bendición tener un encuentro con Dios o una relación con Dios. Miren que nuestra manera de pensar occidental y muy griega es, y entonces si hago esto ya no soy salvo, y entonces sí, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para tener la recompensa? ¿Qué tengo que hacer para tener bendición? Si hago tal cosa, ¿me bendice o no me bendice? Y eso es una manera muy griega, muy occidental de pensar, que no era la manera de pensar del cristianismo original. Los apóstoles no medían su, la eficacia de su fe con base en cuántas cosas tenían, ni en cuán fácil era su vida, sino que la vivían o vivían su vida basada, convencidos y profundamente enamorados de la obra de Jesús y siguiendo sus pasos realmente, hasta el punto de llegar a morir como Él. No porque el que ellos murieran como mártires les diera salvación, sino porque era un privilegio morir martirizado. Era un privilegio llegar a morir por Jesús, por el nombre de Cristo. Hoy en día nosotros nos dicen eso y nos dicen decimos que está loco el que nos llega a decir eso. ¿Por qué? Porque tenemos una manera de pensar muy, muy, muy griega. Vamos a ver entonces que se produce una reacción que vamos a llamar la reacción monástica. Van a empezar a aparecer unos personajes que los vamos a conocer como los monjes, ¿vale? Van a empezar a generarse unos personajes que son los monjes. ¿Cuál fue la reacción monástica? Estos monjes, estos cristianos, que habían sufrido la persecución del antecesor de Constantino y que habían sufrido profundamente en ese tiempo, empiezan a decir esto no está bien, esto no está bien todo lo que está pasando, no está bien cómo la cultura romana nos está permeando en nuestra fe. Y deciden entonces irse a lugares retirados, al desierto, al bosque, a lugares donde la cultura romana no pudiera influenciar o impactar su cristianismo, su manera de fe. Y de nuevo, creo que es una acción con muy buenas intenciones, pero que niega nuevamente el cristianismo, porque ahí es donde estamos viendo el cristiano que coge la luz y la mete en la repisa y la cierra. ¿Mm? Y es entender que el cristianismo no puede caer en eso. Y como les hablaba quiero que esta charla de hoy no sea simplemente información, sino transformación. Quiero que veamos si nosotros somos monjes protestantes. Creo que muchos de nosotros somos monjes protestantes, que nos encerramos en nuestra casa, en nuestro cristianismo, en nuestro grupo pequeño, en nuestra iglesia, en nuestro círculo cerrado, y no tenemos contacto con nadie más, porque no consideramos que seamos o que los demás sean dignos, o no queremos rebajarnos a permitir que la vida de otras personas esté cerca nuestra, personas que no creen lo mismo que nosotros. Y creo que hay que tener fundamentos profundos y sólidos en nuestra fe, pero nunca olvidar el llamado evangelístico que Jesús nos hizo. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, no sean una luz que se mete dentro de un cajón o que se pone en lo alto de una repisa en una habitación y ya está. Y esto es lo que de alguna manera hacían estos monjes. Los monjes lo que empezaron a hacer fue empezando a apartarse y a irse a lugares retirados. Hubo algunas órdenes, van a empezar a surgir algunas órdenes monásticas dentro de la iglesia
católica, ¿cierto? Más adelante o en el semestre entrante, cuando veamos historia del cristianismo, vamos a hablar de los distintos tipos de las distintas órdenes que se dieron dentro de la iglesia durante la iglesia imperial. Pero vamos solamente por ponerles un ejemplo, tenemos, por ejemplo, la orden de los capuchinos, ¿no? Que son los que vienen con el monje que viene con la capucha, ¿cierto? Y que se aislaban, se retiraban, ¿cierto? A tener un tiempo solamente a solas con Dios y a no contaminarse. Vamos a ver personajes como San Agustín o como Agustín de Hipona, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la orden de los jesuitas, vamos a ver distintas órdenes. Hay algunas de estas órdenes y algunos de estos monjes que lo que ven es que ven que la respuesta a esta teología oficial debe ser un cristianismo social y empiezan a generar un impacto o a intentar generar un impacto desde lo social. Entonces empiezan a decir, no nos vamos a mezclar con las ideas de Roma y lo que vamos a hacer es empezar a ser serviciales en comunidades que están apartadas. Ir a comunidades que están apartadas y llevarles educación o llevarles salud o llevarles productividad, enseñarles cómo sembrar, cómo cultivar, cómo producir vino, cómo producir distintos tipos de cosas. Y vamos a ver que estos grupos monásticos o de monjes empiezan a tener en algunos casos un impacto muy grande, ¿no? En distintas comunidades. De hecho, si ustedes se fijan, hasta principios del siglo XX los hospitales eran, en su gran mayoría, hospitales de origen religioso, hospitales en Occidente, hospitales que eran religiosos, hospitales que eran administrados por sacerdotes y por monjas, y por monjes y que eran administrados desde una vocación social, desde una vocación de nosotros como iglesia queremos ayudar a las personas, pero en ese tiempo la medicina pues era o la medicina realmente en el siglo XX tuvo un crecimiento y una evolución brutal en cuanto a la tecnología, previamente también, pero en el siglo XX creció un montón, pero fíjense que en el siglo XX, cuando tú te ibas al hospital porque te había dado la gripe española, tú no te ibas con la expectativa de que allá te iban a curar, sino que te ibas con la expectativa de que allá te iban a poner los santos óleos y te ibas a morir. O sea, en la antigüedad ir al hospital era ir donde los sacerdotes a que me ayuden a salvar el alma porque el cuerpo ya no hay nada que hacer. Y van a tener un impacto en muchas cosas positivas, pero creo que generan también una reacción que debemos evaluar nosotros si estamos teniéndola, ¿no? Y es el alejarnos completamente. Va a haber una reacción sismática. El cisma, la palabra cisma significa división, acuérdense, ¿vale? ¿Se acuerdan que hemos hablado del cisma de Oriente, que es la aparición de la iglesia ortodoxa? Bueno, se empieza a dar una reacción sismática de parte de algunos monjes y de algunos cristianos que lo que deciden es romper por completo con la teología oficial o con la iglesia oficial de Roma. Y empezar a decir, nosotros no nos vamos a someter a esto y no vamos a vivir un cristianismo que se sujeta a la autoridad del César, ¿no? Sino que nuestro único rey y gobernador es Jesús y por lo tanto nos vamos a someter a esto. Y aparece un movimiento que va a estar muy presente en nuestra clase de Historia del Cristianismo 2, que es el arrianismo. El arrianismo va a ser tan complicado que va a llevar a que se produzca el concilio de Nicea, ¿vale? Que va a ser el concilio en el cual se va a establecer un credo sumamente claro y concreto. El arrianismo básicamente, su mayor postulado y su mayor diferencia con el cristianismo va a consistir en negar la Trinidad, en decir y en predicar que la Trinidad no existe, que la Trinidad no es real, que el Padre es uno solo, que el Hijo fue, que Jesús fue el Hijo de Dios, pero que no era Dios, que en él no habitaba divinidad, sino que era un ser humano más. Y pues esto va a provocar y generar una gran cantidad de seguidores en distintas regiones y lugares. Vamos a ver que hoy en día el arrianismo lo vemos eh, representado en distintas sectas, y cuando digo sectas no lo digo con una intención despectiva ni mucho menos, sino cuando digo sectas porque considero que están en una bolsa distinta
a la bolsa en la cual estamos los cristianos. Los cristianos creemos en en la Trinidad, perdón. Y el arrianismo lo que cree o lo que predica básicamente es la negación de la deidad que pudiese habitar en Jesús. Y hoy en día pues vamos a ver en distintos grupos, los testigos de Jehová, ¿no? Eh, 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 Vamos a ver negaciones frente a la Trinidad, ¿no? Entonces, esto va a provocar este arrianismo, digamos, la más grande de las herejías que va a enfrentar la iglesia durante este primer tiempo de la iglesia imperial, va a provocar o va a detonar en el concilio de Nicea. El concilio de Nicea tiene varias particularidades importantes. La primera, que se logró convocar a los obispos o líderes de las iglesias de todas las principales ciudades de lo que era el Imperio Romano en ese tiempo. Muchas veces se convocaba a un obispo y el obispo simplemente no iba porque decía, con ese me cae gordo y no quiero, tengo diferencias teológicas y por lo tanto no quiero ir a discutir con uno o con el otro. Pero el arrianismo ya había crecido y había estado generando tanto impacto en la mayoría de las ciudades de Roma, que produce que digan todos, sí, nos tenemos que reunir y tenemos que zanjar ese tema y acordarlo. Segunda particularidad que va a tener el concilio de Nicea, Constantino va a estar presente. Va a ser el primer concilio en el cual no va a estar presente solamente autoridades religiosas, sino que va a haber una autoridad pública quien va a ejercer de moderador dentro de la reunión y frente al cual, pues de alguna manera van a decir, esto acá, pues está Constantino de por medio, nos toca comportarnos y no podemos ponernos pues, de aletosos, ¿no? En ese concilio va a llegar a establecerse o a terminarse un credo muy concreto con respecto a la deidad de Jesús, muy concreto con respecto a la Trinidad, con respecto a decir y establecer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, muy de la mano con lo que leímos hace un momentico en la declaración de fe nuestra de Casa sobre la Roca, ¿vale? En el concilio de Nicea se produce ese credo que se le conoce como el credo niceno o el credo de Nicea, del concilio de Nicea. En las lecturas que de la clase lo encuentran, van a poder leerlo, si quieren verlo, leerlo con calma, en todo lo que dice, creemos en el Dios Padre, es muy parecido a lo que leímos hace un momento acá de nuestra iglesia, y que su centro va a estar girando en torno a hacer una respuesta con respecto al arrianismo. Ese concilio se reúne e intenta generar una respuesta concreta frente al arrianismo. Entonces, con base en esto, chicos, hasta acá vamos a llegar en nuestra clase de Historia del Cristianismo 1. Acá vamos a parar. Lo importante y lo ideal de esto era que pudiéramos ver y entender cómo se consolidó la iglesia de los apóstoles, cómo la iglesia de los apóstoles nos pasó cuando muere Juan, a pasar un periodo que vamos a ya conocer como el periodo de la iglesia perseguida, y en ese tiempo de la iglesia perseguida pues vamos a pasar finales del siglo I, siglo II, siglo III, y casi que principios del siglo IV hasta que aparece Constantino y pasamos de la iglesia perseguida a la iglesia imperial. Vemos entonces varios saltos. La iglesia apostólica, los apóstoles, ¿cierto? La iglesia liderada por los apóstoles, mueren todos los apóstoles y empieza un periodo que vamos a llamar la iglesia perseguida. Termina ese periodo de la iglesia perseguida en la cual hablamos de por qué los perseguían, cómo los perseguían, qué fue lo que tuvieron que enfrentar, y llegamos a un momento en el que Constantino declara oficial el cristianismo dentro de Roma, permitido y no solo permitido, sino oficial, y en el cual la iglesia pasa de ser una iglesia perseguida a convertirse en una iglesia oficial. Y más adelante, lo vamos a ver en Historia del Cristianismo 2, ya no solamente fue una iglesia perseguida, sino que se convierte en una iglesia perseguidora, en una iglesia que empieza a perseguir a quienes no comulgan con su fe, lo cual es muy complicado, muy doloroso, y frente a lo cual creo que como cristianos nos equivocamos muchísimo, ¿no? Y hasta ahí llegaríamos entonces con nuestra clase de Historia del Cristianismo 1. Espero que les haya gustado, que no haya sido muy ladrilludo. Yo sé que al que no le gusta la historia es como, no, ¿qué es esto? Pero espero que haya podido ser también de alguna manera para preguntarnos nosotros en nuestra cotidianidad
que estamos viviendo y cómo estamos viviendo nuestra fe, ¿no? No sé si alguien tiene preguntas antes de cerrar. Como les dije, esta clase va a tener un examen, es muy sencillo, no se asusten, solamente les voy a preguntar la fecha de nacimiento de Nicolás. No, mentira, voy a preguntar cosas muy sencillas, van a ver que es muy sencillo. Mañana les estaré enviando el enlace y tienen para contestarlo hasta el próximo jueves, ¿vale? Es un enlace muy sencillo, ustedes entran por Google, contestan y me llegará a mí las respuestas hasta el próximo jueves. El próximo jueves estaremos empezando con Hogar Cristiano. Como les decía, vamos a tener invitada a Melissa Barbudo, que es psicóloga y que es además muy buena como profesora de esa materia, y se los recomiendo muchísimo que estén pilos, tengan con qué apuntar, con qué tomar nota, porque es una clase en la que se aprende mucho, ¿vale? No sé si alguien tiene preguntas, dudas, comentarios, inquietudes. ¿Cuándo nos mandan la grabación? Mañana les mando la grabación. ¿Qué Pablo, otra pregunta podamos tener? Pablo, Por favor, Orlando. una cosita. Eh, Normalmente o sea, una de las cosas que yo creo, la Biblia debe ser nuestra única regla de fe y práctica, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, vemos cómo este hombre cambió. Dice que en el año 321 legisló que el venerable domingo debería ser el día de descanso para todos los ciudadanos Uh-huh. y que en ese día no se podía hacer absolutamente nada. Uh-huh. Porque este hombre, según la tradición, dice que este hombre odiaba a los judíos. Y también hubo persecución hacia los judíos por guardar el sábado. Y es ahí, si la Biblia no es nuestra única regla de fe y práctica, los judíos hoy en día igual siguen guardando sus prácticas establecidas en la palabra de Dios. Como Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, nunca en la Biblia vemos que se mande a guardar el domingo. Nosotros lo hacemos porque seguimos la tradición católica. Uh-huh. Y el cristianismo evangélico surgió, o sea, es una raíz de la Iglesia Católica. Y por ende estamos siguiendo costumbres católicas. El venerable día del domingo fue instituido por Constantino. Constantino era un aférrimo adorador del sol. Uh-huh. Y uno de los símbolos que ves en toda la idolatría católica, siempre vas a encontrar el sol casi en todos los símbolos católicos, porque este era un hombre adorador del sol. Y fue el que instituyó el domingo como el día de descanso, cambiando así la tradición de los judíos. Y hoy en día igual, los judíos, ellos nunca han cambiado. Tú los ves, si vas a Israel, yo estuve en Israel, estuve en Jerusalén, y ellos el viernes, tan pronto te baja el sol, ellos ya cierran absolutamente todo, pero absolutamente todo. No encuentras nada, Uh-huh. porque ellos siguen guardando el mandamiento de Dios. Y esa es una de las cosas que siempre te he dicho. Tendríamos que volver a las raíces del cristianismo de la iglesia primitiva. Uh-huh. Inclusive cuando Jesús dice que Jesús se reunía los sábados. Uh-huh. Pablo se reunía los sábados. Los discípulos se reunían los sábados. Inclusive los gentiles le dijeron a Pablo que si fuera posible, el siguiente sábado le siguiera enseñando las escrituras. Uh-huh. Entonces, si profundizamos un poco en la historia del cristianismo, vamos a ver que este hombre es el que cambia el domingo. No fue Dios ni la palabra. La palabra nunca enseña que se debe reunir el domingo. Y es que inclusive ni siquiera la Biblia enseña que Jesús haya resucitado el domingo. Uh-huh.
porque hay mucha tergiversación de todas esas fechas. Entonces, si la Biblia es la única regla de fe y práctica, pues yo creo que deberíamos basarnos en ella para seguir realmente obedeciendo lo que Dios quiere, no lo que establecieron los hombres. Esto del domingo fue impuesto por Constantino. Sí, Deberíamos meditar en esas cosas. yo comparto contigo, Orlando, en que como dice el dicho, no podemos tapar el sol con la mano, ¿no? Y comparto contigo en que históricamente, desde el, eh, y que lo explicamos ahora en clase, ¿no? Desde el momento en el que el cristianismo se convierte en religión oficial dentro de Roma, pues se empieza a permear, ¿no? El cristianismo de muchísimas tradiciones y culturas y fiestas, ¿cierto? Del Imperio Romano, ¿no? Dentro del cristianismo. Ahora, ¿qué es lo que creo? Creo que la Biblia, por supuesto, que es nuestro único faro, ¿no? Y nuestra única norma y regla de vida, ¿cierto? Por supuesto que los judíos no han cambiado el sábado, eso está clarísimo, que los judíos no han cambiado su Shabbat, pero los judíos no comparten con nosotros el Nuevo Testamento y por eso lo mantienen, ¿no? Ahora, dentro del judaísmo hay algunos judíos que han creído en Jesús como el Mesías y que deciden mantener o conservar su celebración o el sábado. Sí, también es verdad, también hay algunos que lo hacen o que lo practican. Yo no venero el sábado y no venero el domingo. Yo no creo en que haya un. ¿Y por qué no lo creo? No porque lo quiera o no lo quiera, sino porque creo que la palabra es muy clara cuando estudiamos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla con respecto a los gentiles en concreto, sobre no generar discusiones frente, y claramente lo dice, días de fiesta, días de reposo, o etcétera, etcétera. Pero en concreto utilizar las palabras reposo, día de reposo y día de fiesta. Y creo que el mandato, el mandamiento es claro en cuanto a guardar el día del Señor en cuanto al el día de reposo, perdón, más no en cuanto a santificar un día. De hecho, Jesús nos habla del tema, ¿no? ¿Qué creo? Por supuesto que Jesús guardó el sábado, Jesús era judío. Por supuesto que Pablo guardó el sábado, Pablo era judío. Por supuesto que los apóstoles guardaron el sábado, eran judíos. Que Pablo le enseñaba a los apóstoles en el día sábado, por supuesto, porque era judío y porque el día sábado era el día que él tenía destinado para realizar esto. Pero yo personalmente creo, y bueno, como iglesia también de alguna manera la posición de nosotros como iglesia, y pues lo que yo creo y comparto es, yo no creo que haya, que debamos venerar un día, ni el sábado, ni el domingo. Creo que tenemos que tener un día de reposo que es bíblico, que se ha establecido bíblicamente el día de reposo. Y creo que precisamente toda la obra redentora de Cristo consiste en que no es por mis obras que el Padre me ama o me va a amar a mí, sino por la gracia de lo que Cristo ha hecho por mí, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús lo practicaba? ¿Por qué Jesús lo cumplía el Shabbat? Por supuesto que lo hizo. Y Jesús claramente dice que él cumplió la ley, ¿no? Y la Biblia es clara en decir que Jesús cumplió la ley, y pues si no la hubiera cumplido no habría podido pagar por nosotros. Creo que Jesús, pero claro, Jesús era judío, Pablo era judío, los apóstoles eran judíos y por lo tanto lo vivían y lo practicaban. Ahora, si te fijas y si nos fijamos, en la iglesia, en Hechos, en los primeros capítulos, en Hechos, en el capítulo en el que se nos habla de la iglesia primitiva y en los que se nos cuenta qué era lo que hacía la iglesia, se nos habla de que la iglesia que no dejaban de reunirse ni un solo día, que iban compartiendo el pan de casa en casa y que todos los días se reunían para compartir y hablar de la palabra. Y que desde esa perspectiva vemos que el llamado, muchas veces creo que la tradición católica, que desafortunadamente, como decimos, yo creo que de la tradición del catolicismo hay cosas que a veces hay cosas que son buenas y que no debemos de alguna manera destruirlo todo, ¿no? Sin embargo, pues no me voy a detener ahora en hablar de ellas, pero en concreto creo que hay una situación muy perjudicial que ha quedado en nuestro inconsciente católico,
y que está muy presente también, no en cuanto a la interpretación católica, sino en cuanto a la interpretación religiosa dentro de todas las demás religiones, incluidas el judaísmo, en la medida en que ellos no reconozcan a Cristo como su Salvador, no entiendan la obra redentora de Cristo, y es el seguir creyendo que yo tengo que hacer cosas y que a través de esas cosas es que me puedo, es que si no hago eso o no cumplo esas cosas, voy a dejar de poder tener una relación con Dios, ¿no? Y por eso insisto, para mí no es venerable o no venero ni el sábado ni el domingo. O sea, por eso me reúno todos los días y por eso todos los días de alguna manera comparto con todos que el domingo es el día en el que hoy en día, no por lo que Constantino haya determinado o porque yo crea que si no se hace el domingo es pecado. De hecho, en un tiempo en Casarroca había cultos sábados y domingo. No porque creyéramos, no para los que creían que debían venerar el sábado y para los que creían que debían venerar el domingo, sino porque creemos que como iglesia lo que tenemos que hacer es pregonar y llevar la palabra de Dios a todos. De hecho, Jesús no nos estableció una liturgia, ni estableció una liturgia en la cual dice un culto tiene que tener 1, 2 y 3, sino que creo que lo que sí debemos ver es entender las herramientas, los tiempos y los momentos a través de los cuales vamos a poder congregarnos de una manera mucho más efectiva para poder estar todos juntos, ¿no? Y que hoy en día, pues el día que mejor se adapta es el día domingo. No porque crea que el domingo sea el día en que es ese día y punto, sino porque creo en la Biblia como única norma que guía mi vida en su integridad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y entiendo la aplicabilidad de la ley y cómo entender la ley desde la perspectiva de lo que estamos compartiendo, ¿no? Pues creo que es un punto que hemos ahí hablado ya varias veces y que me parece súper chulo la conversación y estudiarlo y verlo. Y mira que desde que lo hemos hablado yo he seguido estudiándolo y tratando de darle vueltas y de pensarlo y de entenderlo y verlo. Eh, y creo que es un punto muy guay de poder ver y de poder entenderlo, de poder seguir viendo cosas, ¿no? Sí, es bueno estudiar ese tema, porque igual, si decimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, pues es en ella en que nos debemos basar Uh-huh. y en que Dios no ha cambiado su palabra. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. No sé si, Es bueno estudiar esos temas. sí, sí, no, y seguramente ahora que cuando veamos Historia del Cristianismo 2, que vamos a empezar a ver de alguna manera, hasta hoy fue de alguna manera, lo que hicimos fue hacer un repaso realmente de Abraham a Constantino, fue lo que hicimos ahora. ¿Cierto? Acuérdense que empezamos con toda la historia de los patriarcas, pum, 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 y llegamos a Constantino. A partir de ahora vamos a empezar a ver, habíamos visto una iglesia hermosa, una iglesia de alguna manera perseguida, pero sufrida, pero creciendo contra todas las adversidades. Ahorita vamos a empezar a ver una iglesia acomodada en Historia del Cristianismo 2, una iglesia acomodada, una iglesia que se ranchó en la comodidad de lo que vivía, que se empezó a empezó a hacer una metamorfosis, pero a la inversa. Dejó ¿cierto? La metamorfosis, que el gusano se convierte en mariposa, esto es como que la mariposa se empezó a convertir en gusano y empezó a carcomer todos los entes políticos y por todas partes, y vamos a empezar a ver muchas cosas que van a estar muy guay que estudiemos y que veamos de cómo la influencia del poder empieza a generar muchas dificultades dentro de el ejercicio de la fe, ¿no? Para poder entender también el rompimiento en Historia del Cristianismo 2, lo que vamos a hacer para que más o menos lo vean todos es, vamos a empezar en Constantino y vamos a terminar en Martín Lutero y los reformadores. Vamos a entender qué fue la Reforma Protestante y cómo llegó a aparecer la Reforma Protestante, ¿vale? ¿Por qué se dio? ¿Qué fue lo que la generó y qué es lo que generó la diferencia? Eso lo vamos a ver el semestre entrante, entonces se los dejo ahí para que se acuerden, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, duda, inquietud, comentario, sugerencia, reclamo. Una cosita, Porfis. estaba
Pues para animarlos a los que nos unimos en la oración, estamos orando para que se acaben las guerras en el mundo. Y estaba mirando las noticias que Estados Unidos va a empezar a retirar las tropas de Irak y de toda esa zona de Afganistán. Y veo que Dios va obrando, va contestando nuestras oraciones. Que sigamos orando, que no desfallezcamos, que hagamos un esfuerzo, apartemos tiempo para pedir por toda esta situación en el mundo. Tanta cosa que hay. Y le doy gracias a Dios que estaba escuchando las noticias y ya empiezan a retirar ya las tropas de allí. Chévere. Qué chévere, qué chévere. Gracias, Orlando. Qué chévere, gracias por la invitación también. Y bueno, sí, firmes en la oración. No podemos desistir de la oración. ¿Vale? Un abrazo muy grande, chicos. Entonces, Dios los bendiga. Si les parece, oremos para terminar. Orlando, ¿nos ayudas orando para cerrar? Vale. Dale, porfis. Hacemos. Amado Padre, gracias te damos, Dios de los cielos, por tu amor. Gracias te damos por este tiempo que nos permites pasar, Señor, como iglesia, reunidos en tu nombre para escudriñar tu palabra, para conocer más acerca de la iglesia, Señor, que tú has establecido, la que tú has dejado, Señor, como testimonio, hasta el día que tú vuelvas para establecer tu reino aquí en esta tierra. Te damos las gracias por el pastor Pablo y por todas las personas que han preparado estos estudios, Señor. Pedimos que tú sigas guiando, que tú sigas dando sabiduría para que ellos puedan compartir y aclarar tantas cosas que aún hace falta, Señor, en nuestra vida para crecer en el conocimiento de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que están reunidos en estas clases. Pedimos que tu Espíritu Santo nos siga edificando, que nos sigas ayudando para así fortalecernos más en la fe, que podamos prepararnos más y más para ser útiles también en tu iglesia y poder enseñar tu palabra a otras personas que aún no conocen de ti. Pedimos que tú bendigas, Señor, este tiempo, que estas enseñanzas queden grabadas en nuestra mente y que podamos discernir siempre, Señor, basados en tu palabra. También te damos gracias, Padre, por las oraciones que tú sigues obrando, que sigues contestando, Señor, que vemos tu mano, cómo va dirigiendo las cosas. Yo te doy las gracias por las respuestas a tantas oraciones que hemos llevado delante de ti y que poco a poco vemos tu respuesta, Señor, maravillosa. En tus manos dejamos el resto de la noche. Pido tu bendición por cada una de estas familias representadas en cada uno de mis hermanos. Bendice a los pastores, bendice a todos tus siervos que se preparan para enseñar las escrituras. Te lo agradecemos todo, Padre Santo, a través de los méritos de Jesucristo, tu Hijo amado, y te damos las gracias, Señor eterno. Amén. Amén. Amén, amén. Chicos, Dios los bendiga. Un abrazo muy grande. Que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos entonces, bueno, dentro de 8 días estaré para presentarles a Melissa. Amén. Y empezamos, ¿vale? Un abrazo muy Vale. grande. Dios los bendiga. Un abrazo. Pablo, bendiciones. Saludos, María Paula. Gracias. Chao. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Adeu. Adeu. Bona nit. Bona nit.